A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo hay una linda región. En el arte de la canción celebramos los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Rigo Tobar, un compositor, un intérprete que se convirtió en una leyenda, con su canción Mi Matamoros Querido. En esta ocasión está interpretada con un dibujo del maestro Raúl Sangrador, que estamos seguros se convertirá también en una leyenda. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Abelina. Qué gusto saludarte siempre. Raúl, la frontera tiene Matamoros es una ciudad fronteriza y la frontera tiene una dinámica muy interesante dentro de la comunidad LGTB y además ha sido un punto de tránsito muy, muy interesante que ha generado muchísimas visiones a través de eso, muchísimos encuentros, desencuentros. Ahora con este dibujo retomas todo eso, evocamos la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y tenemos una obra muy audaz. ¿Qué fue lo que sucedió con este dibujo y la canción de Rigo Tobar, Raúl? Pues muchas gracias, Abelina. Fíjate que cuando me propusiste el proyecto de Mi Matamoros Querido, pues fue muy emocionante, fue un gran reto. En realidad, abordar el tema era complejo porque tiene muchos componentes, todos ellos significativos, muy de gran peso. Hablar de la frontera, hablar de Rigo como ídolo de masas, hablar de una época. ¿Cuál sería la mejor manera de aterrizarlo? Entonces decidí ampliarlo, dejarlo más abierto y hacer un homenaje a la comunidad homosexual que vive en la frontera, no solo de Matamoros, sino a lo largo de ella, porque ciertamente representa una zona con una característica muy especial, con problemáticas específicas, con situaciones que de pronto la gente que vivimos en el centro de la República o lejos de esa zona fronteriza no podemos imaginar. Entonces, y por otra parte, pues sí, también es una manera de dar un homenaje feliz en respuesta y un poco en contraste a la manera en cómo he estado abordando el fenómeno de la comunidad homosexual, muchas veces vinculado a la enfermedad, al VIH y a las situaciones de exclusión que se presentan en múltiples ocasiones. Esta vez era un momento feliz, es un momento de encuentro entre dos personas, podrían ser migrantes, podrían ser personas de ahí, la cuestión es que existe una intersección entre estas dos figuras. Hay un momento de encuentro en medio de un día que se ve, un día soleado, un día que podría ser un día memorable en la vida de estos dos personajes. La homosexualidad como tema ha sufrido muchísimas evoluciones y muchas veces es algo muy velado, muchas veces es algo más evidente, pero siempre ha tenido su presencia muy poética y digamos muy metafórica en el arte. Y este artista, Tom O'Pheland, que tomó muchísimo esos encuentros y creó un arquetipo de la homosexualidad que a mí me interesa mucho porque es un arquetipo muy gozoso, es un arquetipo muy orgulloso de su erotismo, muy orgulloso de su presencia, que no tiene digamos que tiene el arrojo de manifestarse. Y eso ha influido muchísimo también al arte, Raúl. Así es.
A mí me gusta un montón porque es además muy franco, muy directo, muy real, muy de lo que ocurre en el imaginario erótico de la comunidad homosexual. Al final nos unifica, nos aglutina ese deseo erótico, el deseo homoerótico que así, con esa sencillez y con esa frontalidad con la que la hablaba Tom O'Feiland, o como la tomaba Robert Mapplethorpe, o como tantos autores que podríamos citar, la lista sería interminable, ¿no? Así, con esa frontalidad, quise aterrizar esta pieza para esta imagen. A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros querido. En esta frontera, con este gran proceso que ha habido de marginación muchas veces, la frontera es como una orilla libre de esa marginación, donde los encuentros pueden ser, donde se puede vivir con una forma más desahogada, digamos, y no tener que esconderse y no tener que manifestar otra cosa. Yo creo que el placer no debería de estar estigmatizado a través de una enfermedad. O sea, todos como seres humanos somos susceptibles de enfermarnos, obviamente. La enfermedad está presente en todas las personas, independientemente de que sean homosexuales o no lo sean. Yo Claro. creo que por eso es acabar con ese estigma del VIH sería muy importante para que también se acabase con la violencia en contra de una persona simplemente por sus inclinaciones sexuales. Sí, siempre lo comento, y es un error que se lleva a cabo de manera total, el hacer ese binomio homosexual igual a SIDA. Ya basta de eso. Siempre les recuerdo, los virus son los seres que menos discriminan, ¿no? Son las entidades porque ellos no les importa ninguna sesgo, perfil, estatus, clase, raza, son totalmente democráticos, ¿no? Y ya lo hemos visto ahora, lo Claro. comprobó el COVID, o sea, a todo el mundo atacó. Entonces, no tenemos por qué estar pensando eso de algún otro virus. Tal cual. De hecho, es muy emocionante. Hace poco hice una pequeña reflexión en un proyecto que titulé El tiempo incierto, donde hice una lectura intertextual precisamente entre el VIH y el SARS-CoV-2, ¿no? Cómo al final estos virus generan grandes transformaciones sociales y cambian paradigmas en todo tipo. Y en gran medida también, pues, habría que pensar en una reconstrucción o una nueva lectura de la corporalidad después del COVID, después del VIH, y entender esa transformación social, esa transformación de los tiempos a partir del erotismo, ese erotismo que en el medio del cual flotan todos estos pequeños registros de ADN, que hay esta duda de si están vivos o no, si solo es una cadena de información genética, pero que generan transformaciones totales a lo largo de la sociedad global. Me emociona mucho, yo creo que es todo ciertamente un tema que he de dedicarle mucho tiempo más. Pues iniciamos con este dibujo, Raúl. A mí me entusiasma saber que este dibujo puede ser parte ya de concretizar un proyecto tan interesante, de documentar con dibujos, con obras, con pinturas, todo ese proceso a través de la frontera, porque yo creo que va a ser una colección muy libertaria, que es muy necesaria. Yo creo que lo que va a demostrar el día que se encuentre esa vacuna para el SIDA, que se encuentre de verdad una cura, vamos a demostrar que el estigma social ha terminado y simplemente por lo que debe determinar todos los estigmas, a través del conocimiento.
y ese conocimiento va a formar parte del arte, Raúl. Estoy seguro que sí, y que que llegará un momento en donde todas estas cosas que a la gente le da tanta importancia y que genera metáforas, y como lo decía Susan Sontag, no, van a desaparecer y que seremos todos solo seres humanos y que todos tendremos otro entendimiento de nuestras diferencias. Estoy seguro que eso va a llegar. Y mientras tanto también, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer, que llevar a cabo alrededor del análisis, el registro histórico de todos estos fenómenos alrededor, específicamente en este caso de la frontera, por supuesto. Gracias, Raúl, por este dibujo. Gracias por esta evocación de todas esas relaciones que ha habido a través de la frontera y además de la dignificación de algo que no debería de ser y no debe de ser un estigma. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Avelina. Y bueno, pues saludos a todos. Me da mucho gusto compartir este dibujo, que es además muy festivo, igual que el espíritu de Rigo en mi Matamoros querido. Saludos a todos, a todas. En el arte de la canción, Mi Matamoros querido, de Rigo Tobar, evocado con un dibujo del maestro Raúl Sangrador. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. A orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Matamoros, bello puerto, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros